Muy buenos días, aún con algunos defectos técnicos, pero la idea es de que todos escuchen al emisor principal en este momento, que es el alegato de cierre a cargo del doctor Nakazaki. Señora fiscal, con un mensaje o en todo caso con un asentimiento, ¿alguna observación al acta? Sin observaciones, señor. Doctor Augusto, de la Procuraduría. ¿Está presente? No está presente. Doctor Nakazaki. Ninguna observación, señor director de debates. Doctor Regna. Ninguna observación, señor magistrado. Hurtado. Ninguna observación, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Buenos días. Una observación, señor director de debates. Buenos días con todos. De cualquier manera, para consignar el acta, envíen un mensaje. Bien, el acta es aprobada y está siendo firmada. Y será firmada por el señor presidente en breve. Bien, no hay despacho pendiente y continuamos con la sesión de alegatos de cierre a cargo del doctor César Nakazaki. Adelante. Gracias, señor director de debates, señor presidente, señor juez superior, muy buenos días. Estamos en esta parte para culminar con el examen de la prueba respecto al primer hecho constitutivo del delito, que es la actividad criminal previa y circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas. Hemos acabado con la propuesta de valoración individual de la cargo y ahora comenzamos con el examen de la prueba de descargo. Ayer trabajamos con la pericia forense y ahora, recurriendo al principio de comunidad de la prueba, utilizamos también como prueba de descargo un testimonio que fue incorporado por la defensa a cargo de mi apreciado colega Luis Reina Alfaro, y es el testimonio de don Tomás Vernon Cash, agente especial a cargo de la Administración contra las Drogas en los Estados Unidos. Él fue examinado como testigo experto en la sesión 50 del 12 de diciembre de 2017. En la primera etapa de la actividad probatoria de este juicio oral. Evidentemente se trata de un testigo porque ha trabajado en la DEA por más de 25 años. Durante la década de 1980 se desempeñó como agente especial a cargo de la Administración contra las Drogas en Estados Unidos para todas las oficinas federales para la Florida y el Caribe. Y tuvo a su cargo más de 700 agentes DEA. Ha sido jefe de varios de los autores de los formularios de DEA-6. Y sobre esa base es indudablemente un testigo experto para darnos información sobre los hechos que fueron materia de interrogatorio en la sesión 50 del 12 de diciembre del 2017. ¿Cuánto tiempo trabajó en la DEA? 25 años. ¿Qué posición tuvo en el año 1988? Al cual se emiten los formularios DEA-6 principalmente, agente especial a cargo de la Administración contra las Drogas en los Estados Unidos, en Florida y el Caribe. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la acusación, el tráfico ilícito de drogas internacional tenía por propósito comercializar droga en los Estados Unidos en el estado de Florida. Recuerden que se habla de una operación donde interviene Segundo Simón, Lucio Tijeno, justamente en Boca de Ratón. Tuvo 600 agentes a su cargo, entre ellos Rubén Prieto, que es uno de los autores de los formularios DEA, Joe Rakowski, que es otro de los autores de los formularios DEA. En la gran mayoría de los formularios DEA aparece. Y se le pregunta si estos reportes de investigación pueden iniciar una investigación. Podrían ser usados, señala, en una investigación, pero no siempre son usados para eso, con lo cual refuerza lo que nosotros ya hemos establecido con nuestro perito experto, que era un formulario general, un formulario administrativo de uso general, desde accidentes para tránsito, en qué se gastó el dinero de una investigación, hallazgos, o podía iniciarse una investigación. ¿Usted podría decirnos cómo se inició el caso contra Rudy Kohler y Lucio Tijero, que es uno de los elementos que se utiliza, concretamente de cómo es que llega una operación de tráfico ilícito de drogas vinculada a Segundo Simón por 353, dice,
kilogramos de cocaína, él informa, comienza con el reporte de la policía en la comisaría de la ciudad de Miami, Florida. En esta estación policial se encontró 353. Este reporte refiere cuál es el origen de la droga. Creo que la droga vino de las Bahamas en un avión Aerocomanda. Dos datos. Sí, sí, señor director de debates. Doctora Morales, se interrumpió la... Sí, un momento. No sé si me escucha ya, pero se interrumpió un momento. Se interrumpió un momento, pero luego se volvió a conectar. Me parece que ha habido un problema allí técnico, pero ahora último se volvió a escuchar. Pero sí hubo interrupción, señor. Hay un momento para ver, brevísimo, un exceso de 2 minutos nada más. ¿Van a manipular todavía? Sí, doctor, para completar una para que suene bien. Ya, correcto. Precisamos 2 minutos para que lo termine de configurar. Sí, porque ayer que estaba viendo en el Facebook no ha sido muy buena la transmisión. No solo por la voz baja, sino porque a veces la secuencia se perdía. Sí, ahí hemos bajado un poquito en calidad. Facebook no ha sido muy buena la transmisión. No solo por la voz baja, sino porque sí, ahí hemos bajado un poquito en calidad. Sí, porque ayer que estaba viendo en el Facebook no ha sido muy buena la transmisión. No solo por la voz baja, sino porque a veces la secuencia se perdía. Sí, ahí hemos bajado un poquito en calidad. Señores, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, doctor. Vamos a continuar con la audiencia, pero estamos utilizando el... No. Perdón, doctora, es que estaba con el micro apagado. Decíamos que vamos a continuar por virtual, no obstante que estamos presentes, pero únicamente contactados nosotros por nuestro amigo. Pregúntale a la doctora Paula si nos escucha ahora. Ahora sí nos escucha. ¿Nos escucha la doctora Morales, verdad? Sí, doctor. Se escucha. Entonces, doctor Nakazaki, su micro del celular sí está lo suficientemente óptimo. A ver. Correcto. Ahora sí. Bien, ahora sí ya no hay ese retorno. Listo. No, todavía se está visualizando en la red. No, es que tiene que eliminarse eso para que comparta pantalla. Tenemos que desaparecer completamente eso. O sea, desconectennos totalmente.
No, la configuración están haciendo. Ellos ya están compartiendo. Bueno, ingresemos a compartir pantalla y el micro, doctor. Listo, gracias. No sé, ellos sí no sé. Sí, tiene razón. Tampoco. No, vuelve a ingresar a la sala. Acá está. ¿Cerramos? Sí, a la sala de Eso de conectado. Entrar de WhatsApp. Ahí es donde tenemos problemas con el micro. El micro, ¿no? A ver quién nos ayude. En la sala B. Ojalá si hay tiempo. Ya está el monitor electrónico para que nosotros tengamos esto de mismo. Esto. Parece que por defecto se apaga. En todo caso, si su micrófono tiene conexión con conectarse a la computadora. Ya, hay que salir. Pero tiene también para PowerPoint, ¿tiene todo? Bonnie, coordina todo para que el lunes no tengamos este problema, ¿ya? Son 2 Porque días. ya son 2 días. Sí. Nos trasladamos, señores, a la sala E. Nos esperan, por favor. Ahora sí. Doctora Morales, ¿nos escucha? Sí, señor. ¿Me escucha? Bueno. Doctor Nakazaki, a ver, usted utiliza su micro. Buenas tardes a todos. Buenos días, perdón. ¿Me escucha? Sí, Sí se escucha, señor. Sí. Correcto. Bien, señores. Sí se escucha. Reiniciamos la sesión con todos los temas que hemos tenido con estos avatares técnicos. Vamos a reiniciar en la sala E. ¿Correcto? Doctor Nakazaki, puede usted continuar con su alegato. Gracias, señor director de debates. Como venimos examinando, estamos trabajando con el testimonio de Thomas Vernon Cash, este agente de la DEA, que ha declarado en juicio como testigo experto, dado que trabajó en esta agencia especial de la Administración contra las Drogas durante 25 años. Ha sido jefe de la mayoría de los intervinientes en los reportes de A6 que han sido traídos a juicio oral como prueba documental y que ya hemos trabajado, y que en la última respuesta que pueden ver en el PPT, cuando dice que un reporte de la DEA puede ser utilizado o no para iniciar una investigación, dice sí entre varias posibilidades, porque como hemos establecido con el manual leído por un experto, se trata de un documento administrativo que tiene varios roles o funciones. Luego señalan que es importante, señores miembros de la sala, que ustedes vean el caso de Rudy Kohler y Lucio Tijero, porque como acá se trata de demostrar que el tráfico ilícito de drogas internacional generó ganancias ilícitas, es necesario acreditar que esa droga se vendía. Y en realidad el único caso de venta de droga que tiene documentada la Fiscalía, no probada, documentada en los reportes de A6 con toda su problemática, es esta droga que llegó a Florida y que fue incautada
para bien de la justicia antes de las ventas. Por eso no generó. Se le pregunta si esto llegó a venderse y dice que no, porque fue incautada. ¿Generó alguna ganancia? Dice el testigo experto, de acuerdo al informe, no, obviamente porque fue incautada. Y cuando se le pregunta sobre el origen de la droga, porque tenga presente el tribunal que el hecho a probar es transporte de droga desde Bayóvar, Piura, Perú. Dice que la droga vino por las Bahamas, en un avión Aero Commander, una ruta que no es compatible con el hecho que es objeto de acusación. Es más, se le pregunta a este experto cuál era la ruta para la distribución de la droga a los Estados Unidos. Y habla que era como un pasadizo de tráfico de drogas, era como un callejón de tráfico de drogas desde La Guajira en Colombia hasta las Bahamas para recargar de gasolina y de ahí al sur de Florida. No habla de Perú y tampoco habla de México. Este experto de la DEA. ¿Usted ha establecido en su informe haber trabajado con muchos reportes? Dice que sí. ¿Usted ha concluido en su informe que estos reportes de investigación son considerados de inteligencia básica? Pueden considerarse así. Por tanto, si es inteligencia básica, la otra respuesta es evidente. ¿Usted ha concluido en su informe que estos reportes de investigación no son pruebas? Dijo, no son pruebas, si son informes de inteligencia básica. ¿Usted ha establecido en su informe que los reportes que ha analizado en gran parte eran incompletos, inexactos, que eran solo una hipótesis? Sí, está elaborado en base a alguna información que los agentes tenían en ese momento. ¿Se estableció la ruta de qué país venía la droga? Colombia y Bahamas. O sea, la prueba de cargo traída para establecer que la droga iba de Bayóvar, el jefe de esta unidad dice que no. Un momentito, doctor. Adelante. ¿Las PPTs se está visualizando, doctora Morales? No, señor, no se está visualizando. Hemos salido de... No, yo sé, pero si quiero probar eso, si tienes problemas. Hasta que solucione la conexión para la presentación del PPT, vamos a recesar unos 5 minutos.
Conectados. Bien, señores. Doctor Reina, doctora Morales, sí, nos escucha. Sí, señor. ¿Sí? Sí, se escucha. Ahora sí se puede visualizar a la diapositiva. También. Desde acá se aplica. Bien, correcto. Continuemos, doctor. Gracias, señor director de debates. Entonces, terminando con el examen de Tom Cash, este experto de la DEA, a él se le pregunta si por ejemplo, cuál era la ruta de la droga. Tengan presente que lo que hay que probar acá es un acto de transporte de drogas desde Bayóvar, Piura, Perú. Y él dice que la droga más bien tenía una ruta que iba desde Colombia hacia Bahamas, en su experiencia. Se le pregunta, por ejemplo, si con los reportes de A6 ha podido tener ocasión de revisar algún informe donde hay alguna investigación contra Segundo Manuel Sánchez Paredes, Santos Orlando Sánchez Paredes y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Dijo que no, que nunca hubo algún reporte con alguna investigación, que es distinto a una mera mención, a esa inteligencia básica. Recuerden hace un momento que ha dicho que eran inteligencia básica. Entonces se le pregunta no por inteligencia básica, sino por alguna investigación a cargo de la DEA contra mis patrocinados y su coacusado, su hermano don Manuel Sánchez Paredes, y dice que no. Se le pregunta, como parte del análisis de los reportes de A6 que usted ha efectuado, si la agencia ha encontrado alguna evidencia que vincule a Segundo Simón Sánchez Paredes o a la familia Sánchez Paredes con algún delito. El testigo que respondió que no, porque vuelvo a recordar que se trata de documentación con inteligencia básica, no ha logrado algo más. Y por eso es que nunca ha habido un caso. Consideren ustedes que obviamente hubo un asesinato, pero ¿qué casos de tráfico ilícito de drogas se generaron en los años que supuestamente se generó la operación desde Colombia? Porque miren la pregunta. Nos ha señalado cuando ha sido preguntado por un abogado de la defensa que la ruta de la droga partía de La Guajira en Colombia. ¿Nos puede resumir de manera concreta cuáles serían las razones para que la droga partiese desde Colombia hacia Estados Unidos? En 1987 esto era la logística, porque un avión no podía volar directamente, tenía que parar en las Bahamas para recargar, proveniente de Colombia para llegar a Miami. En su experiencia de tantos años trabajando para la DEA, ¿conoce de algún caso que haya existido una condena contra una persona con los reportes de DEA 6? Dijo que no, en consonancia con lo que ha dicho nuestro perito forense. En su experiencia, ya que en la década de los 80 ha tenido una labor de supervisión a nivel de todo el Caribe en la agencia de la DEA y Florida en los Estados Unidos, ¿conoce por su experiencia si durante la década del 80 haya existido en México algún laboratorio de cocaína? Sería muy extraño ver un laboratorio de cocaína, heroína. Sí se veía, pero cocaína no. Sería ilógico que hubiera en México, porque para tener un laboratorio se necesitan hojas de coca, y eso no existe en México. Necesitarían la materia prima para poder trabajar. Es lo que le da la experiencia, y por eso es que la parte de México, Fiscalía ha tenido que intentar probarla con los actuados de México, no con los de A6. Pasamos a otra prueba de descargo. Es la actuación probatoria en relación al altipuerto de Tulpo, que se realizara en el juicio oral, así como por el Ministerio Público en caso por inexistente desvío de insumos químicos fiscalizados. Y así se investigó un alipuerto, pero nunca fue el de Bayóvar. Vuelvo a insistir que fuera del resumen de la declaración de Luis Tafur Besones, donde hace la mención al aeropuerto de Bayóvar, que vimos en los DEA 6, fuera de ese reporte, señores miembros del tribunal, con toda responsabilidad les digo, no hay un solo acto de investigación, ni dispuesto ni realizado. O sea, al parecer, no hubo ningún interés en investigar.
esta pista clandestina en Bayóvar, donde tuvieron que salir los 3 transportes de 400 kilos de pasta básica de cocaína, que son el hecho constitutivo del delito acusado y aprobar en el grado de certeza. Pero para no quedarme ahí, quiero presentar a la sala una línea sobre la cual se ha guardado silencio. Sí se investigó el único aeropuerto conocido, alipuerto conocido, que fue el de Tulpo, que quedaba en la mina Comarsa. La Fiscalía Superior, en el caso de insumos químicos, que es un caso que se ha traído acá, la Fiscalía Superior emitió una disposición el 10 de enero del 2013, cuando declaró infundada la queja por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el íter de ese caso, porque lo hemos examinado, hay una disposición de no formalización inicial que se anula. Cuando se anula por la Fiscalía Superior ordena investigar ciertos temas. Y un tema que ordena investigar la Fiscalía es el uso del altipuerto de Tulpo. Y se investiga y se solicita la documentación respectiva al alcalde de la municipalidad de Moyobamba, porque la municipalidad manejaba este aeropuerto. Y hay respuestas, se acompañan documentos sobre el altipuerto de Tulpo. Aunado a ello, el fiscal provincial va al altipuerto, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, Trujillo, no en Bayóvar, Piura, bastante lejos, bastante separado. Y luego de investigar todo el funcionamiento del altipuerto, no encontraron absolutamente nada. Por ejemplo, se trajo a juicio en la sesión 10 del 20 de febrero del 2017 a Jorge Demetrio Mendoza Meléndez, director general de Transporte Aéreo. Se le pregunta, en el año 1990, él refiere haber sido director general de Transporte Aéreo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se le pregunta si es correcto que la dirección regional emitía la autorización para la construcción y funcionamiento de los aeropuertos. Sí. Usted ha aclarado que autoriza y no ordena. ¿Usted emitió alguna resolución directoral para la construcción de este altipuerto, aeródromo, como se le dice? Dijo que no. Entonces, ¿cómo se autorizó? Con un oficio, señala. La señora fiscal le pone a la vista. Se le pone a la vista el oficio, dice así es, ese fue el oficio de autorización. Usted contó con los 2 documentos que se señalan en su oficio. No puedo asegurarlo categóricamente, pero debe haber sido así porque así aparece en el oficio. Estamos hablando de un hecho sucedido muchos años atrás. En alguna oportunidad suele firmar autorizaciones sin acompañar los anexos. No recuerdo haber hecho eso. Esto fue hace 18 años. Pero al no recordar, podría ser una práctica que usted haga una autorización sin contar con los documentos. No podría ser una práctica porque mi gestión estuvo caracterizada por una obsesión por el cumplimiento de las exigencias técnicas en resguardo de la seguridad operacional. Entonces la defensa solicita que se le ponga al testigo a la vista el documento denominado Memorándum 011899 MTC 1516, remitido por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria y la Dirección de Seguridad de Vuelo y Personal Aeronáutico, así como un informe 0199 MTC, emitido por el Director de Infraestructura Aeroportuaria al Director General de Transporte siguiente. La defensa refiere que esta autorización tiene como texto el siguiente. Al respecto, se autoriza la construcción del citado aeródromo con las recomendaciones planteadas por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria mediante informe 01999 y la Dirección de Seguridad, Vuelo y Personal Aeronáutico mediante memorándum 118-99. En su mecánica de trabajo,
nos ha referido que se le pregunta riguroso respecto de se cumplan los trámites. De acuerdo a su dinámica de trabajo, si usted en ese momento autorizó bajo las recomendaciones establecidas por los órganos técnicos, podemos asumir que esas recomendaciones existieron. Las recomendaciones existieron y están en estos documentos. Usted había ilustrado señalando una serie de requisitos de estudio de ingeniería que se tenían que realizar para poder autorizar la construcción de un aeródromo, como estudios de ingeniería, estudios de ambientales de viento, de obstáculos geográficos, de obstáculos producidos por el hombre. Recuerden que estamos buscando una pista clandestina para sacar droga. De acuerdo a su práctica de trabajo, para que usted emita una autorización que es motivo de su testimonio, ¿tendrían que haberse realizado todos estos estudios de ingeniería? Los requisitos a los que me he referido son los que están en la guía del usuario, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es la documentación que he podido tener acceso ahora. Pero lo que sí puedo decir es que en este informe memorándum se establecen los requerimientos técnicos que en ese entonces eran exigibles para efecto de poder autorizar un aeródromo. ¿En algún momento usted fue cuestionado administrativamente o tiene conocimiento que otros funcionarios que hayan intervenido o hayan sido cuestionados administrativamente por alguna irregularidad vinculada a este aeródromo? Por ese caso concreto no fui cuestionado y no conozco de otros funcionarios que hayan sido cuestionarios por esto. Esto es, según este testigo, usted ha señalado que una vez que las aeronaves salen al espacio aéreo, se les debe autorizar o controlar para utilizar una aerovía. En su experiencia como autoridad en la dirección aeronáutica, cuando una avioneta o un avión salía de Lima, siempre tenía que salir con autorización de Lima absolutamente. Porque de Lima salían los aviones las avionetas, para luego llevar el oro y poderlo exportar al exterior. Si fuese una aeronave de Lima al aeropuerto de Tulpo, ¿tendría que haber salido con autorización? Definitivamente. Ninguna aeronave puede salir del aeropuerto Jorge Chávez si no tiene autorización de Corpac. ¿Usted tiene conocimiento si cuando se trataba de embarque de oro, metal precioso, había una autoridad que participaba en los controles? No realmente. No sé si haya una autoridad que intervenga específicamente en el caso del embarque de oro. Luego se le examinó como testigo a don Wilson Benzaquén Rengifo, director general de Aeronáutica Civil del Perú, en la sesión 10 del 20 de febrero del 2017. En el año 2002, ¿qué actividad realizaba? Fui director general de Aeronáutica Civil del Perú hasta el 2004. ¿Recuerda qué tipo de funciones ejercía? La de director general de Aeronáutica Civil, cuidar la seguridad de los vuelos para que sean realmente seguros y cuidar la vida que no tiene precio. Usted ha referido que su responsabilidad era controlar que se cumpla la ley. Cuando usted firmó la resolución directoral, ¿usted verificó que se cumplió la ley? O sea, la resolución directoral que da funcionamiento a este aeropuerto, a estas características de la ubicación, el sentido de la pista y los obstáculos. Esto es lo que se me correspondía, se cumplió todo, por eso es que firmé la resolución. ¿Conoce que las mineras hayan trabajado con pistas para hacer vuelos? Claro, en el sur hay varias. En el tiempo que usted fue director, ¿podría una aeronave salir de Lima sin el conocimiento de Corpac? No. En la época que usted fue director, toda aeronave que salía del aeropuerto de Jorge Chávez tenía que poner en conocimiento de Corpac. Sí, 100%. Se pregunta a Roberto Rodríguez Galloso, trabajador en la Dirección de Aeronáutica Civil, sesión del 10 de febrero del 2017. ¿Dónde laboraba? Dirección de Aeronáutica Civil en el año 2005. ¿Nos puede precisar los periodos? Fueron varios, alternos. Yo fui encargado. Si el vuelo es Lima-Tulpo-Lima, ¿quién autoriza el plan de vuelo? Corpac Lima. De acuerdo a la resolución directoral que usted firmó, la autorización de Lani Hirandro. Lani Hirandro participaba en los vuelos. ¿Fue real o pudo ser algo que usted haya inventado? No, aquí no hay ninguna invención mía. Nosotros tenemos un departamento legal con toda la documentación. ¿Hubo la autorización de Hirandro? Tiene que haber habido. Pedro Miller González Álvarez, responsable del transporte aéreo de la empresa Comarsa. Sesión 48 del 28 de noviembre del 2017. ¿Ha desempeñado algún tipo de labor en el altipuerto de Tulpo?
Yo era el responsable del transporte aéreo de los minerales que producía Comarsa. ¿De qué año a qué año ha desempeñado labores en el altipuerto de Tulpo? Desde 1998 hasta el 2010. ¿Usted conoció de transportes que haya realizado Comarsa en este altipuerto? Claro, yo me encargaba de las operaciones de transporte mineral. ¿Quién controlaba el contenido de los embarques? Yo recibí en la aeronave la relación de valores que venían precintados, cada uno con su precinto, con un parking list y una guía de remisión y un certificado de ensayos. Y tenía que vaciarle a un talonario de que Hermes me entregaba. Hermes intervenía para yo poder llegar al aeropuerto y decirles, acá están los valores, acá está el parking list, acá está la guía de Comarsa. ¿Quién en el aeropuerto Jorge Chávez recepcionaba la mercadería? Los camiones de Hermes. Eran lingotes de oro y plata, doré, que tenían que ir a Suiza. ¿Qué transporte Comarsa hacía el aeropuerto Jorge Chávez? La denominación se llama oro doré. ¿Por qué se llama así? Con la experiencia que gané aprendí la terminología. El doré es el transporte del mineral mezclado con la plata, oro y plata, para que en Suiza se separe el oro de la plata. ¿Qué es un certificado de ensayos? Es un certificado que emite el laboratorio, porque hay productos que son internados temporalmente en el Perú. Entonces, ¿cuál es la manera de que tengan que salir eso? Sale por intermedio del oro y se dice, he gastado tanto en esto, he consumido estos productos químicos para realizar esta barra doré. ¿Dónde está la empresa fachada? La acusación es, traen el dinero sucio de México y lo lavan en Comarsa, que es una empresa fachada. Entonces, ensayos, certificados de ensayos. ¿Usted tenía conocimiento sobre los certificados que se emitía para la póliza de exportación? Miren, seguros también intervienen, Dirandro, Hermes, ahora también seguros para pólizas de exportación. No intervenía porque los certificados ya los emitía la agencia de aduanas. Mi labor terminaba entregándola a Hermes, lo que yo traía y ellos ya lo transportaban a Talma. ¿El ministerio realizaba algún tipo de control sobre el uso del altipuerto? De todos los aeropuertos, altipuertos, aeródromos del Perú, y los controles son inopinados. ¿Algún vuelo que se haya realizado desde el altipuerto o de Tulpo pudo no ser controlado por la autoridad? Difícil. Es un aeropuerto crítico para comenzar. ¿Qué significa un aeropuerto crítico? Que las operaciones que se realizan ahí son en términos visuales. ¿Qué significa visuales? Cuando el cielo está abierto y tiene obstáculos acá y acá, hay una sola entrada. Si yo encuentro la neblina en esa zona, que en la sierra se disipa lentamente, yo no puedo ingresar a ese aeropuerto. Tengo que ingresar cuando el aeropuerto está totalmente despejado y no húmedo. Ese es el permiso con la que nos da el ministerio y nos autorizan. Cumplan con esto, si no le quitamos el permiso de operaciones y les castigamos a ustedes por operar un aeropuerto que no se debe. Para precisar su respuesta por la complejidad para maniobrar en el altipuerto, ¿había un control importante por el ministerio? Sí, no solo ese aeropuerto, sino todos los aeropuertos estaban controlados por el ministerio. Recuerden, señores miembros de la sala, que el perito señaló que la actividad de Comarsa era sumamente reglada y que las actividades regladas no son las que prefieren los narcotraficantes que pretenden lavar los lavadores de dinero, porque mientras la actividad sea más reglada, hay más controles y por tanto sería más difícil sostener tantos años una empresa fachada, sin operaciones. Con eso terminamos la valoración individual de la prueba que proponemos al tribunal respecto al delito fuente y circunstancia agravante de la pena, tráfico ilícito de drogas, y entramos a nuestra propuesta de valoración global. Tenga presente la sala que en el auto de control, la primera observación fue falta imputación necesaria respecto del tráfico ilícito de drogas como circunstancia agravante de la pena del delito de lavado de activos. La sala señaló
Por consiguiente, el tráfico ilícito de drogas es un elemento configurador de la circunstancia agravante del tipo de la penal de lavado de activos. En este orden, debe proponerse los fácticos que realicen esa circunstancia y tiene relevancia normativa, fáctica y probatoria. Por tanto, la circunstancia agravante debe necesariamente expresarse en proposiciones fácticas para delimitar el objeto de prueba en el plenario. Que dijo en su dictamen de rebeldía a la Fiscalía, debiendo reiterar que tampoco en esta agravante el delito previo es un elemento del tipo. Y por ello no necesitamos acreditarlo. O sea, lo que la Fiscalía sostiene en su teoría jurídica es que la circunstancia agravante de la pena no se prueba. Dice, no necesitamos acreditarlo, siendo suficiente la vinculación razonable con los activos en materia de lavado con los delitos previos anotados. En cambio, en el auto de apertura de instrucción sí se explica con claridad cuál es el hecho a probar para que ustedes hagan la valoración global. Y el auto de apertura de instrucción del 7 de mayo señala lo siguiente: las actividades de tráfico ilícito de drogas cometidas por el extinto segundo Simón Sánchez Paredes y la intervención de Persiles Orlando y Manuel Sánchez Paredes, quienes enviaban pasta básica de cocaína a México, utilizando una pista de aterrizaje clandestino ubicada en Bayóvar. Segundo Simón Sánchez Paredes habría recibido entre 1985 y 1987 hasta 3 remesas, no menos de 400 kilos de pasta básica de cocaína para su procesamiento en el Rancho Luna y posterior comercialización. Ese es el hecho fijado en el auto de apertura de instrucción. Y hace incluso la referencia y sobre qué basa eso, sobre la declaración de Luis Lafourmen, la declaración o el resumen de la declaración de Luis Lafourmen y Mesones, que lo hemos visto en uno de los DAC. Porque no se adjuntó su declaración, solo un resumen de lo que los agentes señalan. La denuncia fiscal igualmente recoge el hecho. La denuncia 033-2007 de la Fiscalía desarrolla el delito precedente y al describirlo se refiere a la actividad criminal de tráfico ilícito de drogas internacional que lideró segundo Simón Sánchez Paredes desde el Rancho Luna, ubicado en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en México, entre los años 1984 a 1987, en que fue asesinado. Fiscalía atribuyó a Santos Orlando Sánchez Paredes participación en la actividad criminal previa, porque desde una pista de aterrizaje clandestino en Bayóvar, provincia de Sechura, región Piura, con sus hermanos Persiles Hermenegildo y Manuel Sánchez Paredes, hicieron remesas de pasta básica de cocaína a México. Que a pretender ocultar en la acusación no saneada cuál fue el hecho imputado, es imposible. Porque como hemos establecido en su momento, la vinculación que existe entre la acusación, el auto apertorio y la denuncia fiscal responde al principio constitucional del acusatorio. Como hoy la disposición de formalización de investigación preparatoria vincula a la acusación, el auto de apertura de instrucción y la denuncia penal vinculan a la acusación. O sea, no hay forma de evadir. Lo que pasa es que si yo no lo probé en la instrucción, ¿lo puedo sacar? No, no existe esa ecuación. Esa fue la imputación. Más bien había que ser honesto y reconocerla si está aprobada o no. Y explicar por qué no se hizo, tomar responsabilidad de no haber hecho un solo acto de indagación respecto de Bayóvar. Porque todo fue Tulpo, como hemos visto hace un momento. Tulpo fue súper investigado. Porque era el único alipuerto que encontraron. No había otro. Ahí están los actuados de donde recojo el resumen con las páginas correspondientes.
Y nuevamente, el estándar probatorio. Si vamos a hablar de probar la actividad criminal previa genérica, delito fuente, culpable más allá de toda duda razonable. Ahí sí cabe en la actividad criminal previa genérica. Probar que fue traficante de drogas, el volumen de ese tráfico y una línea de tiempo que haga compatible con los efectos y ganancias. Pero cuando la imputación se refiere a tráfico ilícito de drogas, no solo como delito fuente, sino como circunstancia agravante de la pena, la prohibición de doble valoración, como ya hemos reiterado a lo largo de esta intervención, hace que se diferencie delito fuente y circunstancia agravante de la pena, porque los elementos del tipo sirven para establecer la pena abstracta, pero para la pena concreta tiene que ser los hechos que se prueben en el juicio, que tienen que ser distintos. Entonces, en el caso de la circunstancia agravante de la pena, la actividad criminal previa tiene que ser específica. O sea, si vamos a condenar, si vamos a procesar, actividad criminal previa genérica. Pero si vamos a condenar no por el marco de pena de la figura genérica, sino vamos a ir a la pena agravada, 22 años, entonces el nivel probatorio aumenta y tiene que irse al caso concreto. Es más, así ha sido descrito. Bayóvar, 3 transportes de droga, 400 kilos del 84 al 87. Llámenle concreto, llámenle genérico, pero ese es el hecho. Y ese hecho es el que tiene que ser probado en el grado de certeza o de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Entonces nosotros proponemos esta valoración global de la prueba sobre la actividad criminal previa y la circunstancia agravante de la pena de tráfico ilícito de drogas. Y llegar a la conclusión de que no nos permite o no le permite al tribunal alcanzar el estándar de culpable más allá de toda duda razonable sobre justamente el delito fuente y la circunstancia agravante. ¿Por qué? Prueba 1. Traducción oficial certificada del informe de investigación elaborado el 24 de abril de 1989 por el agente especial Kenneth Johnson y aprobada por Charles Kindler con referencia e información proporcionada por el peruano Luis Tafur Besones. No alcanza culpabilidad más allá de toda duda razonable sobre la actividad criminal previa concreta y circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas. Recuerden, es un reporte genérico, administrativo, que debió acompañar la declaración de Luis Tafur Besones y lo único que hizo es acompañar un resumen de lo que los agentes afirman declaró Luis Tafur Besones. El resto, prueba 2, el resto de los formularios 6, por su naturaleza administrativa, lo mismo. No llegan al estándar de culpable más allá de toda duda razonable y ninguno de ellos hace referencia a Santos Orlando Sánchez Paredes y al puerto o a la pista de aterrizaje clandestina de Bayóvar. Solo el primero y ningún otro. Actuados de México, del caso de Rancho Luna, tampoco alcanzan culpabilidad más allá de toda duda razonable sobre la actividad criminal previa concreta y la circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas. Hemos señalado todos los problemas de conducencia, documentos incompletos, declaraciones declaradas inconstitucionales y, sobre todo, en ninguno de esos documentos hay mención al transporte de droga desde Bayóvar. Vuelvo a repetir, la palabra Bayóvar solo la encontrarán en la prueba 1. No encuentran en la 2 y no encuentran en la 3. En la 4, documentos policiales, fiscales y judiciales, no alcanza tampoco el estándar probatorio de culpable, más allá de toda duda razonable respecto a la actividad criminal previa concreta y a la circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas, no se refiere ninguna, no menciona ninguna siquiera para valorar el acto de transporte de drogas desde la pista clandestina de Bayóvar. La pericia forense, prueba de descargo,
como es evidente, no permite alcanzar el estándar probatorio de culpable más allá de toda duda razonable sobre la actividad criminal previa y la circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas. Hay la segunda pericia forense, recuerden que son dos, no permite alcanzar culpable más allá de toda duda razonable. La primera, que demuestra que los informes de A6 son documentos administrativos. La segunda pericia forense, que demuestra que Comarsa era incompatible con una empresa fachada y que no había evidencia de que Santos Orlando Sánchez Paredes se haya dedicado al tráfico ilícito de drogas. La prueba 7, el testimonio de Tomás Vernon Cash, que acabamos de evaluar, tampoco evidentemente permitiría alcanzar culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y el 8, los actos de investigación del helipuerto de Tulpo, el único helipuerto que fue materia de juicio, y ese único helipuerto lo que demuestra es transporte de doré, lingotes de oro y plata, debidamente controlados, vuelos, llegada, contenido, con la documentación correspondiente. Y esa es toda la prueba de cargo y de descargo respecto a la circunstancia agravante de la pena. Tráfico ilícito de drogas. ¿Dónde esta prueba? Porque las pericias lo que van a trabajar son los actos de lavado, es otra cosa. Pero para que haya lavado, tiene que haber ganancias ilícitas. No efectos, porque el efecto del tráfico ilícito de drogas es la droga. Tiene que haber ganancias ilícitas. Pero si no está probado en el grado de culpable, más allá de toda duda razonable, el tráfico ilícito de drogas, ¿de dónde salieron las ganancias ilícitas para lavar? Si no hay ropa sucia, ¿para qué vamos a la lavandería? Tiene que haber dinero sucio. Y para que haya ese dinero sucio, tiene que haber el tráfico ilícito de drogas. Y el tráfico ilícito de drogas para este juicio no es lo que pasó en México, sino es el transporte de droga, de pasta básica de cocaína, desde una pista clandestina de aterrizaje en Bayóvar durante los 84 al 87, 3 vuelos, 400 kilos de de pasta básica de cocaína. Eso, señores miembros de la sala, no lo ha aprobado la Fiscalía en el estándar que señala la sentencia plenaria casatoria. Culpable más allá de toda duda razonable. Pasemos a otro hecho constitutivo del delito, de suma importancia. Valoración de la prueba de cargo sobre la posesión por Santos Orlando Sánchez Paredes de las ganancias ilícitas que formaron el patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes. Se conoce como elemento típico nexo del objeto, dinero, bienes, efectos o ganancias del delito fuente con el lavador. Si no llega a la lavandería el dinero sucio, ¿cómo se lava? Si Orlando Sánchez Paredes fue lavador, las ganancias ilícitas tienen que haber sido poseídas por él. Tienen que haber llegado a su posesión entre comillas, por cierto. Porque si él nunca lo tuvo, ¿cómo lo lavó? Entonces hay que probar en el grado de culpable, más allá de toda duda razonable, que Santos Orlando Sánchez Paredes poseyó las ganancias ilícitas que Segundo Simón Sánchez Paredes generó en México. El elemento típico nexo del objeto, dinero, bienes, efectos o ganancias del delito fuente con el lavador. Esta es la parte objetiva completa de tipo penal de lavado de activos. El delito fuente o la actividad criminal previa, los efectos o ganancias ilícitas generadas por la actividad criminal previa en poder de disposición del lavador. El autor, un interviniente en el delito de tráfico ilícito de drogas, porque este es un caso de autolavado. El nexo del objeto de dinero, bienes o efectos o ganancias del delito fuente con el lavador, o sea, la posesión por el lavador de las ganancias ilícitas. Luego la acción típica de conversión, ocultamiento, transferencia o tenencia, y finalmente la circunstancia agravante de la pena. En este caso, tráfico ilícito de drogas cometido en organización criminal.
Hemos evaluado el primero y el último. Hemos visto la prueba del delito fuente y de la circunstancia agravante de la pena para sostener que no hay la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Porque recuerden ustedes que probabilidad más probabilidad más probabilidad más probabilidad, cuando estuvimos, permítanme regresar un segundo acá, probabilidad más probabilidad más probabilidad más probabilidad más probabilidad, ¿qué es probabilidad? En términos distintos, sospecha suficiente, porque estamos en juicio, permítame, sospecha suficiente, más sospecha suficiente, más sospecha suficiente, más sospecha suficiente, ¿qué es sospecha suficiente? No es culpable más allá de toda duda razonable. 80 tuberculosos no hacen un santo, 80 raquíticos no hacen un Hércules. Porque la prueba, como ustedes bien saben, no se suma, se valora. Entonces necesitamos culpable más allá de toda duda razonable, necesitamos certeza. Y tampoco va a haber respecto a este segundo elemento, que es cómo entró en posesión el lavador de las ganancias ilícitas del tráfico ilícito de drogas. El nexo se produce a través de la obtención por el lavador del poder de disposición sobre el dinero, bienes o efectos o ganancias provenientes del delito fuente de tráfico ilícito de drogas. O sea, el lavador debe entrar en el poder de disposición de las ganancias ilícitas. El poder de disposición sobre las cosas ilícitas es una condición necesaria e indispensable para realizar algún acto de lavado de activos, sea conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. El lavador tiene que estar en disposición de las ganancias ilícitas. Dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del delito fuente de tráfico ilícito de drogas, poder de disposición del lavador sobre las cosas ilícitas provenientes del delito fuente, TIC, y recién los actos de lavado. Entonces, primero, probar el tráfico ilícito de drogas. Segundo, que las ganancias ilícitas han sido poseídas por Santos Orlando Sánchez Paredes. Y recién luego vamos a investigar si hay un acto, o vamos a probar, perdón, si hay un acto de lavado de activos. No al revés. No al revés. No vamos a ver si hay justificación o no del patrimonio, porque no estamos en un caso de enriquecimiento ilícito. Acá estamos en un caso de lavado de activos agravado por tráfico ilícito de drogas. Primero, el tráfico ilícito de drogas, ¿está probado o no? Segundo, si está probado, las ganancias ilícitas que generó ese tráfico ilícito de drogas tomaron posesión por parte de Santos Orlando Sánchez Paredes. Sí, vamos al tercero, vamos a lavar, vamos a verificar cómo lavó el dinero que poseyó. Pero, ¿cómo se prueba la posesión? El autor español Eduardo Fabián Caparó señala que la verificación del origen ilícito del dinero o los bienes depende de la relación existente entre la riqueza y su poseedor, el lavador. Esto es el comportamiento mediante el cual ha alcanzado la posesión de la cosa ilegal. Isidoro Blanco Cordero también señala el nexo que debe existir entre el objeto del lavado y el delito previo, lo que significa que el lavador tiene que haber logrado el poder de disposición sobre el dinero y bienes provenientes del delito previo. Por eso, ¿cuándo trajo la plata de México? ¿Cómo la trajo? ¿Cuánto trajo? Lo preguntamos desde el auto de apertura de instrucción. Nos dijeron que se iba a responder en la acusación. Ustedes lo exigieron en el auto de control. Señalen si ha sido respondido o no en el juicio. ¿Cuánto dinero sucio por concepto de ganancias ilícitas trajo Santos Orlando Santos Paredes de México? $100,000, $500,000, ¿fue en soles? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Segundo Simón Sánchez Paredes murió en el año 87. Dicen que se fue 6 meses a México con un poder, que es lo que tenemos que ver. ¿Cómo? ¿Cómo lo trajo?
en efectivo, por alguna cuenta de algún paraíso fiscal. Lo pedimos según una nulidad parcial del auto de apertura de instrucción. La imputación debe estar en el auto de apertura de instrucción. Lo dice el Tribunal Constitucional en el caso de la General Electric. Le dijo no, es muy prematuro. En la acusación. En la acusación no se dijo. Por eso el auto de control. Y la Fiscalía dijo, no tengo por qué responder. Pensemos en los actuados probatorios de este juicio. ¿Lo ha establecido? ¿Tienen ustedes un monto? ¿Tienen ustedes una forma? ¿Tienen ustedes un momento? Porque ni siquiera se ha presentado una prueba. Señor director de debates, disculpe usted, no se escucha. Ay, caramba, otra vez con problemas. Se escucha entrecortado. Buenas tardes. ¿Cómo se escucha, doctora? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo está, doctora Mogollón? Ahí está la doctora. Ya no tengo informativo. Un receso de unos 2 minutos. Esperemos un momentito, señores, que ven. Doctora Hurtado, ¿nos escucha? Doctora Hurtado. Doctora Morales. Sí, doctor, lo estoy escuchando. Doctor Nakazaki, si lo pone el micro más cerca y un poco más horizontal, perdón, vertical. Sí, pero que ponte vertical para efectos. A la altura. ¿Se escucha bien, señor director de debates? Bien. Continuemos, doctor. Bien, gracias, señores miembros de la sala. Entonces, explicando el elemento que hay que verificar probado, el nexo entre las ganancias ilícitas y el lavador, el autor argentino Omar Orsi igualmente señala que el autor del delito fuente debe producir que el lavador tenga una relación de disposición sobre el dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. En el Perú, Víctor Prado Saldarriaga explica que los actos de lavado de activos tienen como condición un acto de traslación de la posesión del dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del delito fuente que otorgue al lavador poder de disposición. Y en el informe jurídico que nosotros hemos acompañado de Jesús María Silva Sánchez y Ramón Reyes Ibáñez, afirman que la existencia de un nexo económico entre las ganancias del delito fuente y las operaciones del lavador es un elemento del tipo penal y un hecho que debe ser probado. Ya tiene que acreditarse que Santos Orlando Sánchez Paredes entró en posesión de las ganancias ilícitas de Segundo Simón, generadas en México. Eso tiene que probarse en el mismo estándar probatorio que la actividad criminal previa y la circunstancia agravante de la pena.
Y reitero a la sala que con mis conclusiones estoy señalando las citas correspondientes de cada uno de los autores que estoy invocando. La sala de juzgamiento en el auto de control formal estableció la falta de imputación necesaria por no descripción circunstanciada de este elemento típico, nexo del objeto del dinero, bienes, efectos o ganancias del delito fuente con el lavador. Fue la segunda observación que se declaró fundada. Respecto a los fácticos vinculados al nexo entre los bienes obtenidos por el TIP y el lavador de activos, propone el viaje de este procesado a México, el poder otorgado por su madre Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, para que cautele su patrimonio, dejado por su fallecido hermano. Es deber de la carga del Ministerio Público afirmar fácticos de ese nexo y probarlo. Por tanto, el Ministerio Público debe explicitar objetivamente qué deduce estos hechos, el poder y el viaje a México para delimitar el objeto de la prueba. Y la Fiscalía nuevamente nos dice que este hecho no tiene por qué ser establecido. La imputación necesaria rescatada ante una acusación no subsanada respecto de este elemento. En el auto de enjuiciamiento, el patrimonio del segundo Simón Sánchez Paredes fue obtenido gracias al tráfico ilícito de drogas y estaba a nombre de terceras personas como Zunilda Paredes Pérez, Marian Sánchez Marino, Zunilda Sánchez Príncipe, Flor Marina Sánchez Príncipe, y requerían recuperarse, por lo que las personas antes mencionadas otorgaron un poder para que se hagan las gestiones y recuperen sus bienes en México. Así, Zunilda Paredes Pérez, el 23 de septiembre de 1988, otorga poder en favor de Santos Orlando Sánchez Paredes, quien viaja a México para hacer efectivo el poder que le habían concedido. En la acusación no saneada. Sin embargo, la página 68 y 69 nos permite establecer cuál es el hecho a probar. Y tenga en cuenta la sala lo siguiente. Lo primero lo resaltamos con rojo porque es una alteración de la imputación. Miren lo que dice al inicio. Actividad que le permitió, se refiere a Santos Orlando Sánchez Paredes, actividad que le permitió obtener grandes cantidades de dinero, no solamente a su persona, sino que también a su hermano segundo Simón Sánchez Paredes. O sea que Santos Orlando Sánchez Paredes generó su propio patrimonio criminal y segundo Simón Sánchez Paredes generó su propio patrimonio criminal. Una pregunta lógica, si Santos Orlando Sánchez Paredes tenía su propio patrimonio criminal, entonces ¿para qué tuvo que ir a traer a México para lavar? Pero lo más importante, eso no está en la denuncia y tampoco está en el auto de apertura de instrucción. Solo hay un patrimonio criminal generado por segundo Simón Sánchez Paredes. Tan es así que en la segunda parte ya reconduce la Fiscalía y dice segundo Simón Sánchez Paredes, que se convirtió en un financista internacional de tráfico ilícito de drogas en México, y tras su muerte el 10 de diciembre de 1987 en el Rancho Luna del estado de Hidalgo, México, como su patrimonio adquirido como producto de esa actividad delictiva se encontraba en los estados mexicanos a nombre de terceras personas como Zunilda Paredes Pérez, Magari Sánchez Marino, Zunilda Sánchez Príncipe, Flor Marina Sánchez Príncipe, querían recuperarse, que las personas antes mencionadas otorgaron poder para que se hagan gestiones para recuperar los bienes y patrimonios que a nombre de estas personas se encontraban en México. Así tenemos que con fecha 23 de septiembre de 1988 se otorgó poder en favor del encausado Santos Orlando Sánchez Paredes. La parte que debo resaltar, el acusado Santos Orlando Sánchez Paredes, posterior al otorgamiento del poder, estuvo en México para hacer efectivo el poder que le habían concedido. Lo relevante de este medio probatorio es que Zunilda Paredes Pérez reconoce en forma categórica que es propietaria de bienes en México. En la denuncia penal, la señora Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, heredera universal
del occiso segundo Simón Sánchez Paredes ante notario público el 23 de septiembre de 1988, declara ser propietaria de bienes en la República Federal de México, motivo por el cual otorga un poder amplio y general a su hijo Santos Orlando Sánchez Paredes, para que en su nombre se apersone ante cualquier autoridad administrativa, política o judicial en donde se encuentre en trámite acciones relativas a sus bienes, así como para formular demandas sobre cualquier derecho o acción que le corresponda como sucesor a título particular o hereditario. Santos Orlando Sánchez Paredes viajó a los Estados Unidos el 13 de diciembre de 1988 y México el 12 de julio de 1989. Es decir, luego de recibir el poder de su señora madre, viajó a ese país permaneciendo alrededor de 6 meses. Ahí está en la parte correspondiente de la denuncia fiscal. Y en el atestado policial tomo 4, que es donde más se desarrollan los hechos, igual, lo mismo que estamos señalando. Es decir, señores miembros del tribunal, que una acusación a la luz de las garantías procesales de imputación necesaria, defensa en juicio, presunción de inocencia, prueba y del principio acusatorio, una acusación debidamente saneada, que respete estas garantías, nos lleva concretamente en el tema que estamos evaluando, que es el hecho 2, porque el hecho 1 ya lo hemos evaluado. Santos Orlando Sánchez, estamos en el 4. Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, porque los 3 primeros corresponden al primer hecho. Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, otorga poder a su hijo Santos Orlando Sánchez Paredes para que su poderdante pueda tomar posesión de la herencia en México, para lo cual viaja y permanece en este país aproximadamente 6 meses, del 13 de diciembre de 1988 al 12 de julio de 1989. Santos Orlando Sánchez Paredes ejecuta el poder y trae al Perú el patrimonio criminal de segundo Simón Sánchez Paredes, las ganancias ilícitas que generó el TIC que heredó su madre. Santos Orlando Sánchez Paredes comparte el patrimonio criminal heredado por su señora madre, funda Comarsa, una empresa fachada que se creó con la finalidad de facilitar, ejecutar y encubrir actos de lavado de activos. Esto es, lo que tenemos ahora que verificar probado es que ejecutando el poder otorgado por la madre durante el periodo de 6 meses, Santos Orlando Sánchez Paredes tomó posesión de las ganancias ilícitas que generó segundo Simón Sánchez Paredes. Eso es lo que corresponde verificar, probado en el estándar probatorio que se exige. Vayamos entonces al análisis indiciario del poder que Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, otorgó a favor de Santos Orlando Sánchez Paredes el 23 de septiembre de 1988. Obra de Fojas 950.450 a 950.453 del tomo 1209. Este documento fue oralizado en la sesión 537 del 11 de octubre del 2022. Este es el poder. Este es el poder. En la primera parte hay una declaración por parte de la otorgante y en la segunda cláusula ya viene el poder propiamente dicho. Como el poder por sí mismo no nos lleva directamente a los hechos probados, nuevamente tenemos que hacer un análisis indiciario, como hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque el hecho base postulado por la Fiscalía, ¿cuál sería? El señor director de debates decía que era necesario fijar los hechos no controvertidos. El hecho base postulado por la Fiscalía es: Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, otorgó poder a Santos Orlando Sánchez Paredes para que tome posesión de los bienes que heredó del patrimonio criminal que formó segundo Simón Sánchez Paredes con el título. No ponemos en discusión que la madre de Santos Orlando le otorgó un poder. Lo que sí ponemos en discusión es si se ejecutó ese poder. Ese es el hecho base postulado por la Fiscalía. La madre
le otorga un poder al hijo para que tome posesión de un patrimonio criminal. La fiscalía, que no construye indicios, a pesar que utiliza indicios, no los establece, no postula lo que tendría que ser una regla jurídica sobre ejecución del poder, como un poder otorgado por escritura pública en el Perú se debe ejecutar en México. Porque el hecho ya está establecido. La forma como se tomó posesión es con la ejecución del poder, ya no hay otra. Por eso es que nos hemos detenido, auto de enjuiciamiento, auto de apertura de instrucción, denuncia y atestado. Solo hay una forma de tomar poder, tomar posesión, señores miembros del tribunal, y es ejecutando el poder de la madre. Entonces, como se trata de un poder por escritura pública, otorgado en el Perú, ¿cuál es la regla jurídica para establecer cómo se ejecuta en México? Esa regla jurídica la ha tenido que proporcionar la Fiscalía. La vamos a trabajar, pero la ha tenido que proporcionar la Fiscalía para llegar al hecho presunto. Porque ¿cuál sería el hecho presunto o el hecho indiciado? Santos Orlando Sánchez Paredes viajó a México, porque no solo es que le otorgue un poder, sino que lo ejecute. Santos Orlando Sánchez Paredes viajó a México 6 meses. Del 13 de diciembre, incluso con fechas, del 13 de diciembre de 1988 al 12 de julio de 1989, y ejecutó el poder tomando posesión de las ganancias ilícitas generadas por Segundo Simón Sánchez Paredes como consecuencia del tráfico ilícito de drogas, que luego lavó en Comarsa, ¿cuánto? Con el aporte milenario para su constitución el 20 de enero de 1992. Miren, de por sí el hecho es bastante complejo. Si él estuvo en México del 13 de diciembre de 1988 al 12 de julio de 1989, y recién lavó el 20 de enero de 1992, 90, 91, 92, ¿dónde estuvo ese dinero sucio? Por eso ese cómo, ese cuándo, ese cuánto, ese dónde, pues estaba indispensable que se exprese en la acusación y se pruebe en el juicio. Porque la gran pregunta es, ¿este hecho presunto se llega a probar? No si se le otorgó un poder, la discusión no es si se le otorgó un poder, convenimos en que se le otorgó un poder. Lo que cuestionamos es si se ejecutó ese poder. Y como se trata de un poder por escritura pública, no está hablando de una forma clandestina de tomar posesión. Está hablando de una forma jurídica de tomar posesión. Entonces, un poder otorgado en el Perú para ser ejecutado en México tiene reglas que vamos a ver. Y la aplicación de esas reglas es la que les permitirá a ustedes responder a la pregunta, el hecho presunto. ¿Está probado que se ejecutó el poder durante esos 6 meses? ¿Está probado que en ejecución del poder durante esos 6 meses se trajo las ganancias ilícitas que luego se empezaron a lavar en el 92 en Comarsa? Para que tenga explicación todas las operaciones económicas que hemos discutido, ¿cuánto tiempo? Si no hay esa ruta, no hay caso. Por eso este segundo elemento es central, tanto como el primero. Comencemos por el primer aporte que plantea la Fiscalía y la Procuraduría. Dice, y permítanme, lo he planteado como pregunta, la declaración sobre propiedad de bienes en México prueba que Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, tenía bienes a su nombre heredados de Segundo Simón Sánchez Paredes. ¿Esto por qué lo señalo? Porque efectivamente en la primera cláusula ella refiere, soy propietaria de bienes en México. Entonces la Fiscalía dice, ahí está probada la existencia de los bienes, entonces. Tenemos que aplicar derecho. Hay una clasificación de documentos por su contenido. Por eso hasta las 2 de la mañana hemos estado. Simplemente representativos
que vendrían a ser planos, dibujos, cuadros, declarativos, que pueden ser declarativos puros o narrativos, declaraciones de ciencia, dispositivos o constitutivos, actos de voluntad para producir determinados efectos jurídicos o sustanciales, de contenido confesorio, de contenido testimonial. Luego vienen documentos procesales, documentos de fondo, documentos recognitivos, que son las copias, y los mixtos o compuestos, cuando pueden ser mezclados. Esas son todas las clases de documentos por su contenido, que por lo menos he podido encontrar. Acá trabajamos, por eso es lo único que he tocado, los narrativos, los constitutivos y el mixto compuesto. El poder por escritura pública, otorgado por Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, a Santos Orlando Sánchez Paredes, es un documento mixto compuesto, porque tiene de declarativo, puro o narrativo, y tiene de constitutivo. La primera cláusula es doña Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, tiene su domicilio en esta ciudad y es propietaria de bienes existentes en la República Federal de México. Esa declaración prueba la existencia de los bienes, prueba la propiedad. Esa declaración en una escritura pública de un poder es un título de propiedad. ¿Es un testamento? No. Por eso es que la primera cláusula es declarativa o narrativa. Yo en este momento declaro que la sala es dueña de este edificio y lo pongo en una escritura pública. Es una declaración. En cambio, la cláusula segunda sí es constitutiva, porque en la cláusula segunda lo que yo constituyo es una representación, un poder dante y un apoderado. La cláusula segunda es un documento constitutivo. La cláusula primera es un documento declarativo o puramente narrativo, porque la cláusula primera no acredita existencia de bienes ni genera derechos reales. No es constitutiva de nada la cláusula primera. No constituye derechos reales. En cambio, la segunda sí constituye una representación, un vínculo de poder dante y apoderado. Virginia Pardo Iranzo señala, cuando se trata de un documento narrativo, o sea, aquel en el que se inserta una declaración, si se establece el autor del mismo, queda probado que las declaraciones internas en el mismo se han llevado a cabo, pero queda por demostrar si corresponden a la realidad, lo que naturalmente habrá de hacerse valiéndose de cualquier otra prueba. Yo declaro ser propietario, perfecto. ¿Qué queda acreditado? Que has declarado ser propietario. Pero ¿realmente eres propietario? Títulos de propiedad. Títulos de propiedad. Carlos Climén Durán, aparte de su tratado, tiene un pequeño librito sobre documento, prueba documental. Si el documento público o privado contiene una declaración de conocimiento, como en el caso de una narración, la determinación de su autor solo acredita la autenticidad del hecho de la declaración, pero no la certeza del conocimiento declarado, que, disculpen el error, habrá de probarse valiéndose de cualquier otro medio de prueba. La cláusula primera acredita que Zunilda piensa que tiene bienes en México. Si los tenía en realidad, había que utilizar otra prueba. Es más, miren cómo plantea la fiscalía. Bienes de Segundo Simón puestos al nombre de la mamá.
Para ejecutar un poder en esas características había que demostrar que había una simulación, porque yo me encuentro con bienes que son de una persona y digo que han sido heredados de otra, pero fuera de eso, esta primera cláusula lo que nos da es una declaración. Lo único que se constituye en un poder por escritura pública, ¿qué se constituye en un poder por escritura pública? Un poder. La cláusula primera contiene una declaración de ciencia. La otorgante declara conocer que es propietaria de bienes en México. La declaración no prueba ni la existencia de los bienes, ni el derecho de propiedad declarado por doña Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez. En cambio, la cláusula segunda sí es constitutiva de un poder o mandato, de la representación que el apoderante constituye al apoderado. Acá un punto central para la defensa. El poder por escritura pública otorgado por Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, a Santos Orlando Sánchez Paredes, jamás fue ejecutado. Jamás fue ejecutado. Nunca se ejecutó. ¿Y cómo lo probamos? ¿Cómo demostramos? Más allá de señalar que la Fiscalía jamás aportó un solo acto probatorio que ese poder se haya ejecutado, porque hasta en el viaje calcula mal, porque diríamos, bueno, probó que viajó a México. Vamos a ver que eso no es exacto. El poder debía ser ejecutado en México. Por eso decía, se necesita una regla jurídica para construir este indicio. Como el poder debía ser ejecutado en México, siendo un poder por escritura pública otorgado en el extranjero, en el Perú, debía estar inscrito en los registros públicos de México. ¿Eso por qué? Porque los códigos civiles y las leyes de registros públicos de los 32 estados de México exigen que los poderes estén inscritos en registros públicos para que surtan efectos en cada estado. Artículo 2877 del Código Civil y artículo 130 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Aguas Calientes. Artículos 3006 y 3006 del Código Civil del Distrito Federado. Artículos 13 y 87 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo. Apliquen, pese a que no tenía que inscribirse en el Perú dentro de los registros públicos, a pesar de que nuestro registro no es obligatorio, porque nuestro registro no es constitutivo, sino es del sistema de protección, existe un registro de mandatos que establece que los poderes otorgados por escritura pública, los instrumentos protocolizados, son actos inscribibles para que puedan realizarse actos de disposición patrimonial. En el Perú, si yo quiero comprar o vender una casa con un poder, el Código Civil peruano, la ley de los registros públicos y su reglamento, habla de un acto inscribible en el registro de mandato porque va a ser utilizado en actos de disposición patrimonial, a diferencia de un poder por escritura pública para pleito. No tiene que estar inscrito. Basta de escritura pública. Pero cuando va a haber disposición patrimonial, sí. Imagínense un poder otorgado en México, donde un señor va a decir, yo vengo en representante de una heredera a disponer de todo un patrimonio. ¿Cómo no va a estar inscrito en el registro público del Perú? Tendría que apostillarse. El poder por escritura pública no fue inscrito en ningún estado, en los registros públicos de ningún estado de México. No cumplió con la normatividad que se establece en México. Razón por la cual ese poder nunca se apostilló. Porque para poderse inscribir en México tendría que haberse apostillado en el Perú, para que pueda tener valor en el extranjero. Nunca se apostilló.
La Fiscalía no nos ha entregado un poder apostillado. Y menos se inscribió en los registros públicos del Perú. Ni en México ni en el Perú. Y eso motivó que solicitemos respuestas oficiales de búsqueda de poderes en los 32 estados de México. Y fe notarial de la existencia de los documentos de fecha 17 de enero del 2017. Todo esto se organizó en la sesión 547 del 4 de noviembre del 2022. Estado de Aguascalientes. No se inscribió. Estado de Baja California. No se inscribió el poder. Baja California y Estado de Campeche. No se inscribió el poder. Estado de Chiapas y Estado de Chihuahua. No se inscribió el poder. Estado de Coahuila y Estado de Colima. No se inscribió el poder. Estado de Durango y Estado de Toluca. No se inscribió el poder. Estado de Guanajuato y Estado de Pachuca. No se inscribió el poder. Estado de Pachuca no se inscribió el poder. Estado de Guadalajara y Estado de Michoacán. No se inscribió el poder. Estado de Morelos, Estado de Nayarit. No se inscribió el poder. Estado de Oaxaca. No se inscribió el poder. Estado de Puebla. No se inscribió el poder. Estado de Querétaro. Estado de Quintana Roo. No se inscribió el poder. Estado de San Luis de Potosí. Estado de Sinaloa. No se inscribió el poder. Estado de Sonora. Estado de Tabasco. No se inscribió el poder. En Taxalaca tampoco se inscribió el poder. En Mérida tampoco se inscribió el poder. En Zacatecas tampoco se inscribió el poder. En ninguno de estos estados se inscribió el poder otorgado, bueno, para ninguna de las personas de la acusación, pero en concreto lo que me interesa, no se inscribió el poder a favor de Santos Orlando Sánchez Paredes. No encontraron el poder, no está escrito. ¿Es correcto que hayamos utilizado esta documentación para acreditar que el poder no ha sido ejecutado? Sí, porque el artículo 2024 del Código Civil peruano nos remite a la ley mexicana, para la que ley rige la forma de los actos jurídicos por el lugar, en este caso, donde se tienen que ejecutar. Tendría que haber sido apostillado para que surte efectos. Nuestros documentos que hemos traído, todas estas constancias que hemos traído están debidamente apostilladas. Por tanto, a diferencia de la documentación mexicana de cargo, que no cumple con las formalidades como hemos atacado la conducencia, la documentación de México que no hemos traído cumple perfectamente la legalidad para que todas esas pruebas de no utilización del poder puedan ser perfectamente utilizadas por el tribunal. ¿Por qué nos es útil? Porque precisamente acredita que por no haber cumplido las normas, que no voy a repetir, del Código Civil y de los registros públicos del Estado de México federal, no se llega a acreditar la tesis de la Fiscalía que el poder ha sido ejecutado durante 6 meses en México por Santos Orlando Sánchez Paredes. ¿Cómo lo ejecutó si no estuvo inscrito? ¿Nos ha regalado algún argumento la Fiscalía que explique cómo si no se inscribió en los registros públicos de ningún Estado de México?
Es más, buscamos si hay inscripción de bienes. Recuerden que la Fiscalía dice que los bienes de segundo Simón Sánchez Paredes pasaban, los ponía a nombre de la madre. Entonces preguntamos si hay bienes a nombre de Zumilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, también el resto de la familia, pero lo que me interesa, Zumilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, porque la acusación dice que el narco moría, pero dejaba los bienes a nombre de su madre, según la acusación. Y vamos a revisar que en cada estado, igual que con la metodología anterior, no hay bienes inscritos a nombre de Santos Orlando Sánchez Paredes de hablar, a nombre de segundo Manuel Sánchez Paredes menos, a nombre de Zumilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, en el extremo derecho. La acusación es: Zumilda Paredes Pérez otorga un poder, declara, por eso miren que es importante el derecho, era una mera declaración de conocimiento. Ella declara que era propietaria de bienes en México. Según la acusación, porque segundo Simón compraba y ponía su nombre, como su sobrina, las hijas de Persiles. Pero los registros públicos de México dicen que no hay bienes a nombre de Zumilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez. Y el resto de los familiares. Estas certificaciones que estamos presentando pueden ser utilizadas por los tribunales del Perú, por ustedes, señores miembros del tribunal, sí, que cumplen las formalidades. Cumplimos con las formalidades, son documentos públicos completos, llevan los sellos oficiales del Estado de Hidalgo y de la Secretaría de Gobierno. El Estado de Hidalgo es donde estaba el Rancho Luna, y por tanto son documentos que perfectamente pueden utilizar. ¿Qué demostramos? Que el poder nunca se inscribió, por tanto nunca se pudo ejecutar. ¿Y qué demostramos adicionalmente? Que los bienes a nombre de Zumilda Pérez, de la madre de Orlando Sánchez, que supuestamente era el motivo del otorgamiento del poder, no tiene bienes inscritos en México. Por eso es que ese poder nunca se ejecutó. Que es lo que nosotros sostenemos y demostramos. No hay bienes en el estado de Jalisco, no hay bienes en Aguascalientes, Veracruz, Texacala, en el estado de México, el Distrito Federal, Sonora, Oaxaca, Querétaro, Tabasco. Hemos hecho una búsqueda minuciosa de poderes y de bienes y no aparece en México conforme postula la Fiscalía. Por eso es que nosotros sostenemos que este poder nunca fue ejecutado. Y si el poder nunca fue ejecutado, ¿cómo Orlando Sánchez Paredes, acusado de lavador, tomó posesión de las ganancias ilícitas? El poder nunca se ejecutó. ¿Alguna otra forma de tomar posesión? No está acusada. No está en la acusación. No está en el auto apertorio de instrucción. No está en la denuncia fiscal. No está en el atestado. Así como jamás investigaron el aeropuerto o la pista clandestina de Bayova, nunca se preocuparon de probar que el poder haya sido ejecutado. Ni interesó establecer cuál sería la forma. Todo inexistencia de bienes. Guanajuato, Morelia. La misma utilidad. Baja California Sur, Campeche, Zacatecas. Miren, señores miembros del tribunal, ese poder no solo nunca fue ejecutado, sino que ese poder fue revocado. Fue revocado.
porque doña Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, luego de otorgarle el poder a Santos Orlando, le otorgó poder a don Manuel. Y nuevamente fue la necesidad de recurrir al derecho, ¿no? El poder otorgado a Santos Orlando Sánchez Paredes el 23 del 9 de 1988 fue revocado tácitamente con el poder otorgado con fecha 18 de enero de 1989 a don Manuel Sánchez Paredes, y que por tanto únicamente estuvo vigente 3 meses y 26 días. ¿Dónde están los 6 meses, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior? 6 meses a México para ejecutar el poder. Ese poder solo estuvo vigente 3 meses y 26 días, porque fue revocado. El artículo 149 del Código Civil señala que la regla es que el poder es revocable, siendo la excepción su irrevocabilidad. ¿Cuándo el poder es irrevocable? Cuando el poder dante señala que es irrevocable. Y si revisamos el poder que se otorgó a Santos Orlando Sánchez Paredes, nunca se dijo que era poder irrevocable. Por tanto, no estaba en la excepción, estaba en la regla. Doña Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, revocó su poder aplicando los artículos 151 y 152, cuando con la misma finalidad se lo otorga a su otro hijo, segundo Manuel Sánchez Paredes, con la misma finalidad. Esto es, a partir del 19 de enero de 1989, Santos Orlando Sánchez Paredes ya no era apoderado. Por eso tuvo vigencia solamente 3 meses y 26 días. Nunca se ejecutó. No estuvo vigente 6 meses, como plantea la acusación. Estuvo vigente 3 meses y 26 días. Bueno, ¿se ejecutó entonces los 3 meses y 26 días? No, tampoco, porque nunca se ejecutó, porque nunca se escribió. Y no había forma de ejecutar un poder por escritura pública otorgado en el Perú que no se inscribe en el Registro Público de México, porque eso dice la ley de México. Igualito que sería al revés en el Perú. Contraindicio. Santos Orlando Sánchez Paredes no pudo ejecutar durante 6 meses el poder para poseer las ganancias ilícitas porque solo permaneció en México 21 días. 21 días. El poder no se ejecutó. El poder tuvo vigencia 3 meses y 21 días porque fue revocado. Y nunca estuvo en México 6 meses. Estuvo en México 21 días. Entonces, ¿dónde está la prueba de cargo sólida, contundente, que acredite cómo mi patrocinado tomó la posesión de las ganancias ilícitas para lavar? Y esto se demuestra con documentos públicos, copia certificada y constancia de expedición de los originales de los listados de movimiento, correspondiente al mes de enero a diciembre de 1988 y de enero a diciembre de 1989, de la serie de libros de movimiento migratorio de la sección de Dirección de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, que fue oralizado en la sección 547 del 4 de noviembre de 2022. Viajes en 1998. España, Estados Unidos. El 12/7 del 89 a México, con sus viajes del 88 y el 89. La legalidad de nuestros documentos ha sido expedido siguiendo el procedimiento correspondiente.
Permítanme, por favor. Si ustedes aprecian, ¿qué hace la policía? Que me parece es la policía la que construye este juicio, esta disputa, la policía, la fiscalía se destapa ahorita en este momento. Pero, ¿qué hacen? Agarran la parte de arriba, 2 fechas de manera arbitraria, para decir ha estado 6 meses en México, porque él salía de Estados Unidos. Y obviamente podía pasar por México. Pero nosotros pedimos el histórico que está abajo. Y el histórico que está abajo es el que dice exactamente cuándo entró a México y cuándo salió. Este documento ha sido organizado en la sesión 547 del 4 de noviembre de 2022. Viaja a México entre el 13 de diciembre de 1988 hasta el 4 de enero de 1989. Eso dice el histórico. Fuimos a los archivos y recogimos el histórico. ¿Cuánto? No se dice. Y eso se establece por su poder. Perdón, por su pasaporte. Ahí está lo sello. Los 21 días. Entonces, ¿cómo construye la Fiscalía su inicio para concluir en este? ¿La madre otorgó un poder al hijo? Sí. Con ese poder, hecho presunto, trajo ganancias ilícitas del tráfico ilícito de drogas para lavar en el Perú durante 6 meses, que fue a México. Como es un hecho presunto, necesitaríamos una regla jurídica que permita probarlo. Y es que por lo menos ese poder se podía ejecutar. Y la regla jurídica es que el poder, para que se ejecute, tenía que estar inscrito en los registros públicos de México. Y hemos acreditado que no se registró en ningún estado. Contra indicios. Hemos demostrado que no había bienes a nombre de Zunilda Pérez, viuda de Sánchez. Era el motivo del poder y la razón de ser de su ejecución. Hemos probado que ese poder fue revocado a los 3 meses y 21 días. Entonces, ¿cómo lo usó 6 meses? Si solo tuvo vigencia 3 meses y 21 días, ¿cómo lo usó 6 meses? ¿Cómo estuvo 6 meses en México si el registro migratorio y el pasaporte habla de 21 días? ¿Cómo construyen el indicio de cargo respecto al segundo hecho constitutivo del delito? Santos Orlando Sánchez Paredes tomó posesión de las ganancias ilícitas que empieza a lavar en la empresa Fachada Comarsa. No está aprobada la circunstancia agravante de la pena. Tráfico ilícito de drogas, los 3 transportes desde Bayona. No está aprobado que Santos Orlando Sánchez Paredes haya tomado posesión ejecutando el poder de su madre de ganancias ilícitas provenientes del tráfico ilícito de drogas. Entonces, ¿cuál fue el objeto que se lavó? ¿Cuál fue el dinero sucio que se lavó? ¿Cuál de estas operaciones que hemos discutido pericialmente y que a partir del lunes analizaré las pericias como mi último capítulo? ¿Cuál? Si no hay tráfico de drogas, no hay ganancias ilícitas. Si no hay ejecución de poder, Santos Orlando Sánchez Paredes no poseyó ganancias ilícitas. Con lo cual, terminaríamos con su venia la presentación del día de hoy, señor director. Hecha para la próxima sesión, doctor.
Bien. Cerramos la sesión y la próxima es el día lunes a las 3 de la tarde. Muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor Orlando. Buenos días con todos.